Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar nuestro culto orando al Señor, dándole gracias y sobre todo poniéndonos una vez más en sus manos, que es en definitiva en las manos en las que estamos. Así que allí donde está, le invito, cierre sus ojos, oremos al Señor. Bendito Dios y Padre, en esta tarde queremos darte gracias. Queremos reconocer no solo tu grandeza, sino tu soberanía. Reconocer la autoridad que tienes para cada decisión. Queremos poner en tus manos a tanta gente, hermanos de distintas iglesias que están afectados por este virus, gente en general en el mundo. Guárdalos, acompáñalos, restablécelos, Señor, en el nombre de Jesús. Y también bendice tu palabra que vamos a compartir en esta tarde. Todo lo pedimos, agradecemos y esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde quisiera compartir un tema al que puse como título Épocas de tormentas y de paz. Es un solo versículo el que voy a leer. Se encuentra en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Este capítulo marca una etapa o el final de una etapa que fue muy difícil para la iglesia en los comienzos de ella. Es la etapa que comienza con el martirio de Esteban, que continúa con la persecución de la iglesia en Jerusalén y que finaliza con el encuentro de uno de los perseguidores más severos, más duros, Saulo de Tarso, que tras su encuentro con el Señor en el camino a Damasco, se convertiría en el apóstol Pablo. Así que si me acompaña, leemos Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Este es el final, como dijimos, de una etapa de tormenta. Esa tormenta había sido direccionada exclusivamente contra la iglesia. Esa tormenta había afectado particularmente a la iglesia y tenía el propósito, el fin, de no detenerla, destruirla. Los planes no salen tal como se elaboran y de ninguna manera tampoco en el caso aquel salieron así. Los discípulos fueron dispersados de Jerusalén. El gran problema es que iban predicando por todos lados. Y así es como nacen iglesias, hacia el norte y hacia el sur de Jerusalén. Es decir, la tormenta lo único que hizo fue difundir, diseminar. Después aparece Pablo, el perseguidor. Un hombre severo, un hombre ciego, fanático, muy preparado, y llegando a Damasco con documentos que acreditaban quién eran
y le daban autoridad sobre los judíos residentes allí para tomar los prisioneros, golpearlos. Si veía indicios o tenía certeza de que esos judíos habían reconocido a Jesús como el Mesías. Y en eso iba hasta que de pronto lo que todos conocemos, una gran luz, cae puntualmente sobre ese grupo de hombres que encabeza Saulo de Tarso. Él cae al piso de la mula en la que viajaba, queda ciego, y de en medio de esa luz, en una experiencia muy semejante a la que alguna vez tuviera Moisés y tantos otros, escucha una voz que le dice: ¿por qué me persigues? Reconoce al Señor en eso, se somete a su voluntad, y como la intensidad de la luz era tan grande que lo deja ciego, debe ser guiado de la mano a la ciudad de Damasco, y contrariamente a lo que eran sus planes, es llevado a la casa de uno de los cristianos del lugar, posiblemente alguien que hubiera sido su víctima, ahora es su hospedador. Y allí permanece 3 días en una habitación, no bebe, no come. El impacto ha sido tan fuerte que tiene que reacomodarse. Ha sido tan chocante la experiencia que pobre Saulo de Tarso tiene que comenzar a reacomodar absolutamente todas sus ideas, su posición, su creencia. Y posiblemente comienza a evaluar el futuro de su vida. Comienza a evaluar lo que tendrá que ser en adelante. 3 días después llega un hombre llamado Ananías, convocado por el Señor específicamente para esa tarea. Se presenta y lo llama diciéndole: hermano Saulo, recibe la vista. El Señor me dijo que eres un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Así que al momento caen como 12 escamas de los ojos de Pablo, recupera la vista, bebe, come y comienza a predicar que Jesús es el Hijo de Dios, convirtiéndose de esa manera en uno más de los perseguidos, en uno más de aquellos que habían despertado el odio, la reprobación, la ira de toda aquella gente, el conjunto religioso, los doctores de la ley, que no verían en ella más que un instrumento a su servicio, en lugar de lo que era la palabra de Dios dispuesta para guiar a los hombres. Cuando se llega a este punto en la historia, entonces ocurre algo sorprendente. Todo el conflicto desatado desde el comienzo de la historia, o desde el comienzo de la persecución a Esteban y su martirio, su muerte, finaliza abruptamente cuando Saulo de Tarso se convierte a Cristo y comienza a trabajar en su corazón este Señor, este Dios, este Salvador.
que terminaría transformándolo en Pablo, en el apóstol Pablo, en Pablo de Cristo. Cuando esto ocurre, entonces se sucede un fenómeno general. Las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y entonces aquí es donde tenemos que obligatoriamente mirar a nuestros días. Hablo con pastores de distintos lugares, de distintas provincias. Y todos, o casi todos, manifiestan algunos solo el temor, otros la experiencia de comprobar que las decisiones tomadas desde el año pasado por los gobiernos provinciales, nacional, han producido una detención tal en el funcionamiento clásico, sistemático de la iglesia, y que eso ha producido que hermanos, en general de muchos años, pero de pocos también, optaran por no aparecer, no asistir, no congregarse en ese corto periodo de meses, tal vez desde octubre, noviembre del año pasado hasta que nuevamente se interrumpió, dando la impresión que es posible que no regresen, no porque se transformen en gente inmoral ni nada parecido, sino que pareciera que se desinstaló ese ánimo, esa idea, ese deseo de congregarse. Y ya el año pasado, cuando esto comenzó, entendí que esta pandemia tenía mucho que ver, tenía como destinatario a la iglesia del Señor. Una iglesia en la que todos nos declarábamos evangélicos, pero en la que a veces no estaba claro cuánto de cristianos efectivamente, realmente había. Escuché la opinión de una mujer, una hermana, grande en edad, maestra en una congregación muy numerosa de Córdoba. En realidad congrega miles. Y en su opinión, la opinión de una cristiana de muchos años, fiel, conocedora de las Escrituras y maestra de ellas en su lugar, que dijo que de esos miles, que son muchos miles, los que asisten, dijo ella, es posible que haya solo 500 cristianos, 500 salvos, 500 hijos de Dios. Pero la muchedumbre que se agolpa cada fin de semana en ese lugar impresiona a la vista, como si ella fuese verdaderamente lo que dice que es. El texto que acabamos de leer dice que las iglesias por aquel entonces tenían paz en un territorio amplio, todo Judea, Galilea y Samaria. Todo el territorio que el Señor Jesucristo en su ministerio había recorrido. Pero
además de tener paz, dice algo importante. Y es algo que nosotros deberemos tomar en cuenta. Porque esto que hemos leído es palabra de Dios. Es la ratificación de Dios de lo que Él esperaba de la iglesia de entonces y ocurría en la iglesia de entonces. Pero también es ratificación de lo que Dios espera que ocurra en la iglesia de nuestros días, en la cual somos protagonistas, integrantes. Las iglesias por aquellos días tenían paz y eran edificadas, andando en el temor del Señor. La fórmula no ha variado. La palabra edificar denota el acto de construir. Oikodomé. Literalmente significa construir un hogar. Literalmente construir un hogar. Oiko significa hogar, demo, construir. Pero en el Nuevo Testamento adquiere una connotación nueva. Se la utiliza para indicar crecimiento espiritual. Y esta es la clave. La permanencia en una iglesia por 5, 10, 15, 20, 25 años no necesariamente indica crecimiento espiritual. Por aquellos días, en los días que siguieron, en los siglos sucesivos hasta hoy, el método, la fórmula sigue siendo la misma. Las iglesias, la iglesia, eran edificadas andando en el temor del Señor. Andando se puede traducir como ir, también puede traducirse como apartarse, también puede traducirse como marchar o traducirse como seguir. Hay una sola forma, no dos. Una sola forma en que como cristianos podemos espiritualmente crecer. No tiene que ver con la denominación a la que digamos pertenecer, no tiene que ver con las costumbres, no tiene que ver si el bautismo es hacia adelante o a la espalda, una vez o 3 veces, si participamos de la Santa Cena con pan común o con pan sin levadura, con vino o jugo. No tiene nada que ver con esto. Las iglesias no son edificadas. Por otra cosa, los cristianos no obtienen crecimiento espiritual por ningún otro motivo que no sea por el andar en el temor del Señor. ¿Qué significa andar en el temor del Señor? La palabra temor en sí mismo asusta. El concepto temor del Señor significa reverencia, significa obediencia, significa tenerlo en cuenta en cada una de las decisiones cotidianas, comunes, diarias, que tomamos. Y cuando eso ocurre, entonces podemos decir con claridad que esa persona, hombre, mujer, joven, niño, anda en el temor del Señor porque cada paso que va a dar, cada decisión que va a tomar, si va a copiar en la prueba o no va a copiar en la prueba, si va a quedarse con el vuelto o no va a quedarse con el vuelto, si va a reintegrar
ese dinero que encontró se lo va a quedar. Si va a mirar a una mujer ajena o va a retenerse o a arrepentirse si lo hizo. Las iglesias eran edificadas. Obtenían su crecimiento espiritual andando en el temor del Señor. La decisión desde la mañana hasta la noche. Encontraba su molde, su modelo, encontraba su forma en la voluntad del Señor. La iglesia de nuestros días, esta iglesia occidental, democrática, esta iglesia que, como la carta que leí hace unos pocos días de un pastor que reclamaba el derecho a que los templos se abran, y en verdad sería muy bueno que ocurra, esgrimiendo la Constitución, la necesaria presencialidad, me hacía pensar que esta iglesia occidental, democrática, que lucha por sus derechos, al contrapesarla con esta de los primeros días, que veía sus derechos no solo vulnerados, pisoteados al extremo, pero que gozosa enfrentaba la dispersión, escapando a lugares más tranquilos, sin dejar de dar testimonio de Cristo en los lugares por los que pasaban, hasta que encontraban esos cristianos un nuevo sitio donde habitar, donde trabajar, donde desarrollarse como cristianos y como individuos. Al contrastar esta iglesia occidental, como digo, democrática, esgrimidora de derechos, acostumbrada a la pancarta, al simbolismo, pañuelos celestes, etc. Me pregunto sobre su crecimiento espiritual, me pregunto sobre su condición y termino explicándome por qué. La preocupación, el temor, el asombro a veces de estos pastores de distintas provincias, también de Córdoba, con los que hablo. En todos ellos aparece la experiencia de comprobar que hay gente que ya no va, ya no se congrega, ya no asiste. Es porque se acomodaron en la posición favorita en los meses de encierro, porque un video de YouTube reemplaza el culto, o por lo que sea. Pero la congregación, el congregarse, ya no resulta para muchos atractivo. Por aquellos días y por estos, la única forma de que la iglesia sea edificada, que el cristiano sea edificado, será andando en el temor del Señor. Andar en el temor del Señor, reitero, no es otra cosa que la elección diaria y cotidiana que cada paso que vayamos a dar esté amparado, aprobado por la voluntad del Señor.
Y no porque sea cómodo hacerlo, sino porque es un deber hacerlo. No porque produzca algún tipo de beneficio en términos humanos, sino porque eso es lo que se debe. Y reitero, esta iglesia occidental, democrática, que se crea acreedora, que piensa que es acreedora a sus derechos, en un mundo que, según las palabras que leemos en el Nuevo Testamento, un mundo que está bajo el maligno. Esgrimir derecho es lo más cercano a no haber entendido quiénes somos, para qué estamos y ciudadanos de qué lugar somos. Pero dos cosas ocurren. Las iglesias eran edificadas, obtenían crecimiento espiritual, primeramente andando en el temor del Señor. El crecimiento espiritual es algo interno, es algo que ocurre en el individuo. Es el desarrollo de lo profundo. Es la comprensión creciente de quién es Dios. Es la comprensión creciente de cuál es el propósito de Dios para la iglesia y para el individuo como tal. Y esto solo ocurre andando, caminando, apartándonos, marchando, siguiendo, continuando en el temor del Señor. Cuando el temor del Señor falla, cuando el temor del Señor en el corazón de una persona se quiebra, entonces aparece lo que en esta iglesia democrática occidental, defensora de derechos, alentadora de sueños, estamos viendo. Divorcios, vidas mundanas, hombres y mujeres que, mientras simultáneamente dicen ser cristianos, viven con una moral de aceptación y con una ética que no los diferencia de la parte limpia, suponiendo que existiera, no existe, pero de la parte limpia del mundo. Por eso tenemos números tan grandes dentro de la iglesia. Pareciera que golpeo en el mismo lugar sistemáticamente, pero tenemos cristianos que han decidido solo vivir en pareja y asisten a la iglesia y allí le hablan de conseguir sus sueños, porque esa es la característica de esas iglesias, sobre todo multitudinarias. Se acepta todo. No hay exhortación, no hay corrección, no hay disciplina. Lo importante, dicen, es que venga al Señor. Ya el Señor hará. Y la responsabilidad de guiar, corregir, poner los límites, establecer a partir de dónde el no es absoluto, se ha perdido. Se predica en esta iglesia occidental democrática y luchadora por sus propios derechos. Se predica el deber de conquistar lugares. Se predica el hecho que Dios quiere que seamos ricos, que obtengamos el poder. Y esto es mentira. Esta gente miente. No se acrecenta, no se edifica la iglesia por esto. La iglesia se edifica por el temor, andando en el temor del Señor. Y el temor del Señor es el límite
que nos impide que demos rienda suelta a lo que nuestra naturaleza querría para imponernos, contrariando nuestra naturaleza, imponernos lo que la voluntad de Dios determina. Pero no solo eran edificadas andando en el temor del Señor, se acrecentaban fortalecidas, dice la palabra del Señor, por el Espíritu Santo. Es decir, el concepto famoso aquel de igle crecimiento de hace 30 años atrás se reduce, se simplifica, pero a su vez se hace verdad en este texto que acabamos, o en la segunda parte de este texto que acabamos de tomar. Se acrecentaban. La palabra acrecentar significa hacer aumentar. Las iglesias se acrecentaban. ¿Por qué? ¿Por las estrategias de igle crecimiento? No. Porque no era una estrategia humana la que la Biblia dice que se producía. Era la consecuencia del andar en el temor del Señor. La consecuencia de andar en el temor del Señor implicaba personas bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y personas, grupos, núcleos de personas, de cristianos, bajo la influencia, la dirección, el poder del Espíritu Santo, permitían que éste produjera que los números se acrecentaran, que se hicieran mayores, que aumentaran. ¿Por qué? Porque esa iglesia, esos cristianos que eran edificados porque andaban en el temor del Señor, la voluntad del Señor era el límite, no lo transponían justificándose con miles de razones. ¿Qué es lo que ocurre? El mentiroso siempre argumenta justificaciones. El que tiene la verdad afirma o niega. Y no hay más para decir. Las iglesias eran edificadas porque andaban en el temor del Señor. La voluntad del Señor era el límite que no se atrevían a traspasar. Y en consecuencia, la iglesia se acrecentaba fortalecida. En realidad la palabra que utiliza es la palabra paraclesis. Y paraclesis significa llamar a uno al lado. Así que las iglesias acrecentaban, crecían en número, llamando al lado, paraclesis. También se traduce consolación. También se traduce exhortación. Porque llamar al lado al Espíritu Santo no es para tener un compañero silencioso. Es para tener una guía que rectifica, que corrige, que exhorta. La edificación espiritual obedecía a que el límite era la voluntad del Señor. Eran edificadas andando en el temor del Señor. Ni a izquierda ni a derecha. Pero se acrecentaban no por la estrategia, no por sacar la palabra evangélico de los templos y poner cristiano como estrategia. Ocurre por todos lados. No es esta la clave. Se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban con la consolación del Espíritu Santo o con la presencia al lado del Espíritu Santo. Así que la clave
El método, si quisiéramos hablar de eso, es muy simple. Santidad de vida y comunión con el Espíritu y en el Espíritu. Esto significa, eran edificadas andando en el temor del Señor. Esto es santidad. Y se acrecentaban, fortalecidas o exhortadas o consoladas con la consolación, con el llamar al lado al Espíritu Santo. No hay planes humanos, no hay estrategias. Habría que ser a veces mucho más cuidadosos cuando hablamos. Y de hecho, hay muchísima gente, mucha, que debiera oír más y hablar menos. Esta simpleza produjo que en el comienzo de la iglesia, un comienzo absolutamente difícil, no solo pudiera atravesarlo, sino que lo atravesó la iglesia de los comienzos. Lo atravesó y con beneficio, con gloria. Sí, murieron muchos. Perdieron los bienes, muchos. Pero no importaba tanto, porque crecían espiritualmente, porque andaban en el temor del Señor, no se atrevían a cruzar los límites. Y en segundo lugar, el crecimiento visible, numérico, no ocurría por planes, ni por ofertas, ni por venga por su milagro, venga por su sanidad. El Señor le está ofreciendo. No era por eso. Las iglesias crecían, se acrecentaban, porque eran fortalecidas. Tenían la consolación del Espíritu Santo. Santidad y comunión con el Espíritu Santo. Santidad y dependencia del Espíritu Santo. Y mientras la iglesia del Señor siga siendo del Señor, nada modificará este modelo. Aparecerán otros, pero ya no hablaremos de la iglesia del Señor. Probablemente hablemos de una iglesia evangélica. Contemporizadora con los poderes del mundo, amante de los poderes de este siglo, dispuesta a ocupar tronos terrenales y temporales, dispuesta a venderse, aunque ya se vendió. La iglesia del Señor es una sola, y es la misma desde los días del capítulo 2 de este libro de los Hechos. Por lo tanto, si es la misma, entonces seremos edificados andando en el temor del Señor. Esto es vivir en santidad, y el número se acrecentará inevitablemente por el único camino verdadero, real, sólido, existente. Llamando al lado, viviendo en comunión con el Espíritu Santo, fortalecido por el Espíritu Santo, con la consolación del Espíritu Santo, con la exhortación permanente del Espíritu Santo, que siempre nace de la verdad de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga,
que el Señor nos haga reflexionar. Y ahora que estamos por terminar, quisiera pedirle que oremos. Cierre sus ojos allí donde está. Y no olvide, tome en cuenta, piense en este texto. En aquellos días después de la tormenta, y hoy vivimos en una tormenta. Después de ella, las iglesias tenían paz. Vamos a volver a tener paz. Y entonces probablemente aparezca la gran prueba. ¿Cómo viviremos después? ¿Seremos edificados andando en el temor del Señor? Ese es el gran elogio que la iglesia de estos días recibe. Acrecentaremos en número simplemente por la acción, el tener al lado al Espíritu Santo. La respuesta la tenemos nosotros. Oramos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre del Señor queremos darte gracias porque nos acompañaste hasta aquí, nos guardaste. Ayúdanos, auxílianos, guárdanos, pero permítenos tener memoria de este texto tan corto y tan contundente, que habla de lo que deseaste para la iglesia de aquellos días y para la de estos. Que los tuyos, que tu iglesia seamos edificados andando en el temor del Señor. Y que el crecimiento ocurra, dependa del fortalecimiento de tu Espíritu. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.